Parashat Yavua, Parashat Noach. ¿Cuál es el tema central de esta perashá? El diluvio. ¿Najón? Hay otros temas como la Torre de Babel. Hay varios temas interesantes. ¿Está bien? Hay temas curiosos como ¿qué pasa? ¿Por qué Noach después se sale del arca se emborracha? Algo grave, ¿no? Después las 10 generaciones, lo que hace cada una. Todo. Vamos a leer, lo que quiero analizar es esto. Leemos dos textos. Así termina Bereshit y así empieza Noach, Leemos los dos. Y vio Hashem que era grande la maldad del hombre en la tierra. ¿Está bien? Dios ve que la maldad del hombre era grande. Y todo pensamiento de su corazón era solamente malo todo el tiempo. ¡Pah! Y se arrepintió Hashem de haber creado al hombre sobre la tierra. Se arrepintió, está hablando de la Torá en el lenguaje humano. Dios no se arrepiente, si no quiere decir que decidió algo. Lamentándolo en su corazón. Dijo entonces Hashem, borraré de la faz de la tierra a Adamá, al hombre que he creado, como así también a los animales, los reptiles, las aves del cielo, porque estoy arrepentido de haberlo hecho. Pero Noach halló gracias a los ojos de Hashem. Este es el final de Bereshit, de la semana pasada. ¿Y qué me dice aquí? ¿A qué apunta? ¿A por qué Dios decide? ¿Entendieron? O sea, la pregunta de la clase va a ser esta, ¿Qué llevó a Dios a que decida destruir el mundo? ¿Está bien? O al diluvio. Estos pesuquín son claves, ¿no? Porque acá dice el por qué. Pero dice que Baruch Hashem hay una esperanza. ¿Quién fue la esperanza? Noach, que le cayó en gracia. ¿Y por qué le cayó en gracia? ¿Entendieron el primer pasaje? Segundo pasaje. Y vamos a ver las diferencias de Noach. Y la tierra se había corrompido delante de Dios. Y estaba colmada de violencia. Jamás. ¿Eso se acordará algo a los dos? Jamás significa violencia. Jamás. ¿Está bien? No sé qué significa en árabe. ¿Está bien? Pero la palabra jamás en hebreo es violencia. Y es completamente lo que hacen ellos. Es violencia tremendo. No será por casualidad. ¿Está bien? Jamás es la palabra que define todas acciones violentas existentes. ¿Entendió la palabra jamás en hebreo? Acá traducimos como... Es todo tipo de acción violencia, se llama jamás. ¿Qué vio Dios? Que la tierra estaba colmada de jamás. Bueno. Y vio Dios que la tierra estaba corrompida, pues todo ser viviente había corrompido su camino en la tierra. Acá habla de que los seres humanos corrompieron el camino. ¿Qué es el camino? Y le dijo Dios a Noach, el fin de toda carne ha llegado hasta mí, porque la tierra, Haaretz, está corrompida, y todo carne ha corrompido su camino sobre la tierra. ¿Está bien los dos pasajes? ¿Los dos pasajes no hablan de lo mismo? La pregunta es esta. ¿Por qué al final de Bereshit ya te dijo por qué Dios decidió destruir al mundo? Y al principio de Noach lo dijo de nuevo. ¿Entendieron? Bueno, ustedes dicen, bueno, ¿qué? Bueno, porque es la semana que viene. Entonces la semana que viene te tiene que hacer acordar. No es por la semana que viene, porque la Torá es un red, viene todo seguido. Nada más que cortamos y empezamos a leer la semana que viene. Pero si yo lo leo todo seguido, ¿está bien? ¿Para qué lo dice 2 veces? ¿Entienden la pregunta? ¿Para qué dice 2 veces lo mismo en otras palabras? A lo mejor hay alguna diferencia. Sí. Tal vez porque, o sea, no es que Hashem lo decidiera de un momento a otro, sino que hubo tiempo para que está bien. el hermano hiciera teshuvá. Y para eso me marca la diferencia de los dos textos. Que diciendo, o sea, que tuvieron varias oportunidades. Está bien, puede ser. Está bien. Pero si en la primera le dice que Dios decidió ya destruirlos, es que ya está la decisión. Bueno, sí que todavía hay. Así se puede hacer. Está bien, una respuesta sería misericordia de Dios que está dando tiempo. Y lo vamos a ver en la perashá. ¿Por qué? Porque a los 500 años, ¿está bien? Aparentemente pasaron como 100 años. O habría que ver cuánto tiempo. ¿Está bien? A los 500 Noach tiene a los 3 hijos. Hay que analizar eso también, interesante. A los 500 tuvo. Es más milagro que Abraham vino. Bueno, habría que ver. Pero después, a los 600 más o menos empieza lo del diluvio. O sea que hay 100 años. 3 preguntas y con esto analizamos. ¿Está bien? ¿Por qué al principio de la perashá de Noach dice lo mismo que dice al final de Bereshit? Es decir, ambos textos nos hablan de cómo se arruinó la humanidad. Punto 2. ¿Qué es lo que piensa Dios al respecto? Y punto 3. ¿Por qué se salva Noach? ¿Se entendieron las 3 preguntas? ¿Está bien? Antes de leer lo que viene, ¿ven la diferencia entre el primer texto al segundo? Fíjense, está bien, por ejemplo. Ven que en el segundo texto siempre dice, ven que dice Aretz. ¿Está bien? En el primero dice Adamá. ¿Ven la diferencia?
Está bien, es parecido. ¿Qué es Adama? La tierra. ¿Y qué es Aretz? La tierra, sí, pero ¿por qué en este texto la palabra es esta y en este texto es esta? ¿Entendieron? Otra, que al principio como dice, Adam, ser humano, ¿no? Ve como dice, y vio que la maldad del hombre, ¿ven hombre? ¿Está bien? Después, ¿está bien? El ser humano, está bien, el hombre. ¿Cómo llama al hombre en el segundo texto? A ver, miren. Y la tierra se había corrompido y estaba coronada de violencia. Y vio Dios que la tierra estaba corrompida para todo ser viviente. ¿Está bien? O sea, la primera solo era el hombre. Pero hay algo más. Miren más. Y le dijo Dios a Noah, el fin de toda carne. Toda carne. Mirá cómo lo llamás. ¿Está bien? No, esperen. Como que le bajó el nivel. Bajó el nivel. ¿Ven lo que quiere decir? Acá lo llama Adam, ahí lo llama Basar. Ahí lo llama Adamá, acá lo llama Aretz. ¿Ven que hay diferencias? También tenemos que contestar las diferencias. Está bien. Sigo. Respuestas. ¿Qué pasa? Salió el clic acá. Está bien. Se nos va a caer. Si bien aparentemente los dos textos nos hablan de los mismos temas, hay ciertas diferencias que sobresalen. Marcamos las diferencias y contestamos ya. En el texto de Bereshit aparece solamente el Shem Hashem, otra diferencia importante. Todo en Bereshit es Shem Havaya. No aparece Elohim, el nombre de Dios que tiene que ver con su esencia. En el texto de Noah solo aparece el nombre Elohim. ¿Vieron? Interesante. 2. En Bereshit se habla de la humanidad con el nombre Adam, que significa hombre o ser humano. En cambio en Noah aparece solamente la palabra Basar, que significa carne, y se repite muchas veces la palabra Aretz, tierra. Entonces vamos a analizar dos temas. ¿Por qué la Torah habló dos veces de lo mismo? ¿Y cuáles son las diferencias? ¿Está bien hasta aquí? Bueno, ahora lo tienen todo escrito, pero vamos a desarrollarlo nosotros. Según los textos que tienen, en el texto. Vamos al primer pasuk. ¿Quieren seguir leyendo o hablo? Después lo leemos, igual está escrito, para que se concentren más. ¿Ven el primer texto? Quiero que ustedes lo deduzcan. Que leemos el primer pasuk de nuevo. Y vio Hashem que era grande la maldad del hombre en la tierra, y todo pensamiento de su corazón era solamente malo todo el tiempo. ¿Cuál es el pecado? Pensar mal. La maldad. Maldad. ¿Pero dijo dos cosas o dijo una sola? Dos. ¿Cuáles son las dos? La maldad era. La maldad del hombre En la tierra. y los pensamientos. Ahora, ya podemos dividir en dos temas. Pero si una cosa es los pensamientos y las intenciones, la otra ¿cuál sería? La ¿Y acción. qué? La acción. ¿Está bien? Podemos decir así, que la tierra está mal en dos campos. ¿Está bien? Después lo subdividimos más a lo mejor. En todo el mundo de la acción y en todo el mundo del pensamiento y el sentimiento. ¿Está bien hasta acá? Sí, por eso. Muy bien. Ahora tenemos que definir. Y vio Hashem que era gran la maldad del hombre. Tenemos que definir, ¿cómo se dice en ibrit? ¿Maldad? Ra. La maldad, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice? El mal del hombre es el Ra. La pregunta, tenemos que definir qué significa Ra. ¿Qué significa Ra? ¿A qué denominamos maldad? Sí, ¿a qué cuando la Torah dice maldad, ¿a qué se refiere? La pregunta es esta, ¿eh? ¿Cuál fue exactamente el pecado? Dios dice, y Dios vio que había mucha maldad. Bueno, ¿qué es mucha maldad? ¿Qué pasaba? ¿Qué hacían? ¿Entienden la pregunta? Porque acá no me está diciendo cuál es el pecado. Me dice que hay maldad, pero para eso tengo que definir qué significa maldad. ¿Entendieron la pregunta? Porque yo quiero apuntar cuál fue el het. ¿Qué es lo que determinaría que el mundo se destruya? ¿Cuál es? Para eso es importante definir la palabra. Entonces, Ra. ¿Qué significa Ra? Lo que es claro que es lo contrario de qué? Tov. De Tov. ¿Están de acuerdo? Ra es lo contrario de Tov. Sí. Bueno. Ahora vamos a la palabra Tov, para entender lo contrario. En todo la Bereshit, en cada día dice, y vio que era Tov, y vio que era Tov, y vio que era Tov. Y al final, Tov Meod. ¿Qué es Tov ahí? ¿Qué es Tov? ¿Qué quiere decir que la creación es buena? ¿Qué es Tov? ¿Qué era Tov? Creó el sol y ahora es Tov. Creó la luna y creó la lluvia es Tov. Que tiene una función, que es beneficioso y que es algo, o sea, funciona. O sea, Hashem lo crea y eso se mantiene. Es algo bien constituido. ¿Me siguen? Bien construido. ¿Algo está bien? Algo bien construido, bien firme. ¿Están de acuerdo que las 6 días de la creación están hablando del mundo, no? ¿Y qué dice que vio que era bueno? Que el mundo se mantiene así firme. Acuérdense, Tov, firme, existencia, constructivo. ¿Cuál es la contraria? Que no Ra. Ahora vamos a definir la palabra. Y voy a ver por la etimología.
La palabra ra viene de la palabra raúa. Explico qué significa raúa. Una mesa que tiene, le falta una pata, entonces tambalea. ¿Cómo se dice? Ayuhan raúa. Que está tambaleante. ¿Qué significa? ¿Por qué tambalea? Porque no está firme. ¿Me siguen? O sea que es algo raúa, algo no está constituido bien, no está construido bien. ¿Me siguen? Sitov. Raúa, reish, ain, vav, ey. Sitov es algo bien construido. ¿Quieren que lo anote? No. Si la... Miren, ahora la deducción, porque esto es lo más importante. Sitov es algo bien construido. ¿Qué es lo contrario de construcción? Destrucción. ¿Qué significa? Las acciones del hombre son completamente malas. Exacto, esa es la deducción de la palabra. Las acciones del hombre eran destructivas. Está buena la definición. ¿Entendió la definición? Ahora tenemos que definir qué tipos de acciones conocemos que son destructivas. ¿Entendió? Eso es lo que quiere. O sea, Dios vio que había mucha maldad en la acción del hombre. Maldad es, dijimos que hay acciones y pensamientos, ¿no? Ahora deje los pensamientos, todavía las acciones. Todo tipo de acciones destructivas. ¿Cuáles son las acciones que más destruyen? El asesinato, el robo, ¿está bien? Pero la idolatría más del hombre a Dios, no del hombre al prójimo. Estoy hablando de acciones destructivas que destruyen la sociedad. Asesinato, robo, adulterio. El adulterio destruye ¿Se acuerdan de alguna zona, de algún lugar? Asesinato, adulterio, robo. Muy bien, pero en algún texto, en algún lugar fijo, que estén esos tres juntos. En los 10 mandamientos. Está bien, ¿dónde pasó? Perdón, no quise. También pasó en otros lados. Pero ¿dónde tengo un texto que diga eso como lo mínimo? En la segunda tabla de los 10 mandamientos. Segunda tabla. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Podemos decir que toda esta sociedad pasó, transgredió, claro, todos los mandamientos básicos para mantener una sociedad. ¿Está bien la deducción? La deducción fue que, acá la verdad no dijo cuál fue el pecado todavía. Dijo que todas las acciones eran malvadas, pero yo tengo que definir cuáles son acciones malas que se sobreentienden que son malas. Mal significa destructiva, y toda acción destructiva, asesinatos destructivos, adulterio destructivo, robos destructivos. ¿Qué es lo que los Jamín dicen? Los Jamín dicen que ese era el pecado de esa generación. Los apuntan al tema del robo, pero no es solamente robo acá, es mucho más grave que el robo. Es violencia total. ¿Entendieron? ¿Están de acuerdo con la deducción? Entonces, ya sabemos cuál fue el het de esa generación. ¿Tenemos algún pasuk que lo diga? Hay un pasuk anterior que dice, que no se los traje aquí, que dice que todas las personas importantes tomaban las mujeres que querían. Al final de Parashá Bereshit dice que todos los Bene Elohim, la Juet, Nashem Bene Adam, Kol Masher Ratzu, tomaron las mujeres que querían. No eran los hijos de ángeles, porque no hay hijos de ángeles, ¿está bien? Sino las personas más importantes, los líderes, los que tenían que dar el ejemplo, tomaban a las mujeres a la fuerza. Eso incluye mujeres casadas, eso es adulterio, ¿no? Violación, adulterio, todo eso. Ese pecado está escrito en un pasuk anterior. Acá viene más adelante, y esto me dice, yo digo, que no solamente eso, sino toda acción destructiva. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Ahora vamos a el pensamiento. ¿Cómo era el pensamiento? Entonces, deducción de la... Y vio Hashem, que era grande la maldad, acciones destructivas del hombre en la tierra. ¿Está bien la deducción? Y todo pensamiento de su corazón, ahora vamos a eso. ¿Cómo eran los pensamientos de la sociedad de la generación de Noah? Eran, miren lo que dice, solamente malos, o sea, solamente destructivos. ¿Está bien la deducción? Solamente destructivos. Estoy en el segundo paso, que estoy deduciendo conclusión de... La verdad que todo esto está escrito después en la segunda hoja, pero yo quiero que lo leamos y que lo deduzcamos nosotros. De nuevo, todo pensamiento de su corazón era solamente malo todo el tiempo. ¿Qué ven en esto? Todo el tiempo. ¿Qué palabras se repite mucho? Miren, de nuevo. Todo pensamiento de su corazón era solamente malo todo el tiempo. Y miren, era la constancia. Todo pensamiento, ¿qué incluye? ¿Hay algún pensamiento bueno? No. Bueno, pues, es decir, todo pensamiento de su corazón era solamente malo. ¿Para qué me dice la palabra solamente? Como todo, ¿entienden? Todo pensamiento. Bueno, todo en general, pero alguno bueno hay. Era solamente nada. Que había un pensamiento
No, porque dice solamente malo. Solamente malo. O sea que todo pensamiento. Bueno, todo pensamiento era malo. Solamente malo. Bueno, pero a lo largo del día, ¿en algún momento del día había algo bueno? Todo el tiempo. ¿Entendieron el paso? Es absoluto. No dejó nada bueno. ¿Entendieron? Subrayen todo, solo y todo. ¿Entendieron? El todo, solo y todo me dice que no queda nada positivo. ¿Se entendió? Ahora, ¿de qué estamos hablando ahora? Bueno, a lo mejor la sociedad, las acciones de la sociedad eran muy malas, pero por lo menos alguna buena intención existía, por lo menos algún buen pensamiento existía. No. ¿Entendieron lo que dice acá? Bueno, es un desastre. Es desastre, todo desastre. ¿Entendieron? El pasú me está diciendo que no hay nada, sí, que no hay nada positivo. ¿Se entendió hasta aquí? Sí. Bueno, nos queda algo más. Presta atención. En Noaj, ahora voy a Noaj. Y la tierra se había corrompido delante de Dios. ¿Qué ven en el delante de Dios? Que no les importa, que ya no lo tenían presente. Claro, delante de Dios hay dos posibilidades. O hasta ahora hablamos del tema de Dios. El tema de Dios no hablé. Solamente el hombre al prójimo. La pregunta es si había pecado del hombre a Dios. O sea, la pregunta es si esa sociedad era idólatra. No, pero todavía no hay ningún indicio. No hay ningún indicio. A mí me parece que los indicios son más del hombre al prójimo, ¿eh? Y con eso alcanza para que Dios decida. Ni siquiera, no hay nada bueno. Si el pecado es con respecto a Dios, la verdad, si son tan malos, debe ser que de Dios no hay nada. Es verdad. ¿Dónde está insinuado, Ulay? Delante de Dios, ¿ven? ¿Qué quiere decir delante de Dios? Que afirmo que ellos sabían que existía, estaba presente, pero no les importaba. O sea, no les importa nada a Dios. O sea, no es que es idólatra, no es que no cree. El tema no es creencia, no creencia. Es que el tema de Dios no les importa para nada. ¿Está bien? También puede ser delante de Dios. ¿Por qué dice delante de Dios? Que es algo que solamente Dios ve. ¿Me siguen? Hay cosas que son delante del hombre. Porque yo puedo fotografiar que él robó. Hay una filmadora que robó. Eso se ve. Pero cosas que son delante de Dios son cosas que nadie las ve solamente Dios. ¿Entienden la insinuación? O sea, como que están los pecados ocultos. Aunque estén ellos, por ejemplo, aunque ellos estén solos en su casa y... También siguen pecando. Aunque nadie los vea, siguen pecando. Pero estaba colmada de violencia. Ahora, esperen. Acá la palabra dice jamás. Otro dato tenemos. Hasta ahora la palabra era rana. Otra palabra es jamás. Jamás es violencia. ¿Qué significa la palabra jamás? Jamás es la palabra que define todas acciones de violencia. ¿Está bien? O sea, asesinato es jamás. Sí. Robo es jamás. Sí. ¿Entendieron la palabra jamás? Muy bien. Hacemos 2 minutos de recreo. Hacemos 2 minutos de recreo y seguimos. ¿Está bien?